Les doy la bienvenida desde la Sociedad Colombiana de Geotecnia, darles las gracias por la asistencia, comentarles sobre este seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos que comienza en el día de hoy, comentarles sobre la Sociedad Colombiana de Geotecnia, que fue instituida el 15 de noviembre de 1971 y el próximo 15 de noviembre cumplirá 50 años de fundada. La sociedad está afiliada a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, a la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas y a la Asociación Internacional de Geología para Ingeniería y el Ambiente. También es sociedad correspondiente a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. La misión más importante de la sociedad es fomentar el estudio, el conocimiento y el mejoramiento de las disciplinas relativas a la geotecnia, entre ellas las amenazas y los riesgos geotécnicos. La sociedad ha venido cumpliendo con esta labor a cabalidad mediante la realización de congresos, seminarios, simposios, cursos y otros eventos técnicos. En esta oportunidad, la Comisión Técnica de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, cuya coordinación está a cargo del ingeniero Carlos Cantillo Rueda y la secretaría la ejerce la ingeniera Silvana Montoya Noguera, han venido trabajando junto con los demás miembros de la comisión en diversas actividades académicas y divulgación del conocimiento. El Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos se ha venido trabajando en cabeza de los colegas Alejandra Gómez, Carlos Andrés Ordóñez y César Augusto Hidalgo. Digamos que para mí es un placer dar por iniciado este Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos para que contribuya con este conocimiento sobre el tema. Doy paso al ingeniero Carlos Cantillo para que haga la presentación de la comisión y de la conferencista del día de hoy. Adelante, Muchas Carlos. gracias. Le damos una cordial bienvenida a la doctora Paola Arias, que es nuestra conferencista del día de hoy, y a todos los participantes. La Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia tiene como objetivo principal contribuir a la gestión del riesgo de desastres geotécnicos mediante la promoción y realización de iniciativas que busquen ampliar el conocimiento de las amenazas y los riesgos relacionados con la geotecnia y su reducción, incluidas acciones de prevención y mitigación. Para esta serie de conferencias que se van a hacer regularmente, hoy iniciamos con la conferencia denominada Cambio climático, bases científicas de la física del cambio climático, sexto reporte del IPCC. Es la charla inaugural a cargo de la doctora Paula Andrea Arias Gómez. La doctora Paula Andrea Arias Gómez es profesora asociada de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Realizó estudios de pregrado en Ingeniería Civil y de magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Además, obtuvo títulos de maestría en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera del Instituto Tecnológico de Georgia y de doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Durante 2014-2015 desarrolló una investigación postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Fue jefa de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia durante 2017 a 2019. Actualmente es miembro del primer grupo de trabajo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, y además hace parte del Comité Científico sobre Cambio Climático de la Gobernación de Antioquia en Colombia, del GIUEX Hydroclimatology Panel, GHP, del Grupo de Trabajo Regional Hidrogeomorfología del Amazonas de la UNESCO y del equipo de desarrollo del Plan Científico WCRP Lighthouse Activities My Climate Risk. Damos entonces una cordial bienvenida a la doctora Paula Andrea Arias y le cedo la palabra. Muchas gracias por venir. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Por aquí veo algunas personas conocidas. Veo a Juan Diego y a Silvana, conocidos de antes. Bueno, hoy un poco en este espacio me gustaría contarles alrededor del reporte más reciente que publicó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático,
y un poco que lo pongamos también como en contexto, pues en la discusión, por ejemplo, alrededor del riesgo, de la gestión de riesgo, particularmente pues como asociado a elementos pues de geotecnia, ¿cierto? Que es lo que esta sociedad pues particularmente trabaja, pero que claramente tiene una relación muy importante con la hidrología, por ejemplo, la hidrogeología, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que les quiero contar hoy sobre este reporte. Este reporte entonces explora las bases científicas de la física del cambio climático según este reporte reciente del IPCC. Entonces, pues antes de ello es bueno contar cómo está dividido este panel de cambio climático, como para entender también sus reportes, cómo están organizados y la información que se puede encontrar en esos reportes. El grupo de trabajo 1, que es al cual pertenezco yo, ahí también pertenece otro egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que es Daniel Ruiz. Todos estamos entonces en ese primer grupo de trabajo que habla acerca de qué es lo que está ocurriendo con el sistema climático terrestre. Es decir, este es un grupo de trabajo que se pregunta por cómo está cambiando el clima, por qué está cambiando el clima, a futuro cómo podría cambiar, pero no se enfoca en estudiar, por ejemplo, qué formas de mitigación de cambio climático existen o qué formas de adaptación existen, porque eso lo estudian los otros dos grupos de trabajo. El segundo grupo de trabajo se encarga de explicar cuáles son los riesgos asociados al cambio climático, o sea que en ese segundo grupo de trabajo se podrá encontrar, por ejemplo, más información asociada, por ejemplo, a riesgos, en el caso, por ejemplo, de deslizamientos o el riesgo, pues, digamos, de tipo de geotecnia, asociados a geotecnia particularmente. Además, estudia también posibilidades de adaptación. O sea, este grupo de trabajo se encarga en la adaptación y también se encarga en entender la vulnerabilidad, tanto física como social, de los diferentes sistemas. Y hay un tercer grupo de trabajo en el que actualmente hay otro colombiano, Jacobo Arango. Ese tercer grupo de trabajo se pregunta qué podemos hacer. O sea, ese grupo de trabajo ya se pregunta por la mitigación. Entonces, como ustedes pueden ver, la manera en la que el IPCC trabaja en estos tres grupos de trabajo explora preguntas distintas. Cada grupo de trabajo tiene su enfoque y hay una transversalidad en esos distintos grupos que buscamos pues a través de ejercicios en los que nos integramos entre los grupos de trabajo. Entonces, en este primer grupo de trabajo, que es lo que les voy a mostrar hoy, pues no vamos a encontrar, por ejemplo, estrategias de mitigación, posibilidades de mitigación, tecnologías para la mitigación, que esa es una pregunta muy frecuente. Tampoco vamos a encontrar explícitamente qué riesgos existen, por ejemplo, asociados al cambio climático, pero sí podemos empezar a tener elementos de lo que van a llegar en los próximos reportes del IPCC, como veremos a continuación. Entonces, en el momento, el IPCC se conformó en el año 1988, ya van 33 años de este panel, que tiene como mandato desde la ONU elaborar reportes periódicos sobre el estado del clima, las razones de cambio, qué podemos hacer, etcétera, etcétera. Y este sexto ciclo de reportes, ya estamos en el sexto ciclo, empezó con unos reportes especiales. Este primer reporte especial del año 2018 tuvo bastante y tiene bastante importancia, porque la pregunta que se planteó este reporte es: ¿qué pasa si superamos 1.5 grados centígrados de calentamiento respecto a niveles preindustriales? Este es el número que tiene el Acuerdo de París. Entonces, este es un reporte que muestra cuáles son las posibles consecuencias si superamos esos diferentes niveles de calentamiento, y además qué opciones y qué posibilidades hay para mantenernos dentro de ese nivel de calentamiento. Luego, en el 2019 hubo otros dos reportes. Este reporte particularmente fue bastante controversial. Este habla sobre cambio climático y usos de suelo, porque este, por ejemplo, analiza cómo esos cambios de uso de suelo se retroalimentan con el cambio climático, amplificando la señal de cambio climático, y particularmente pone la alimentación en un punto central de la discusión, la agroindustria a nivel global. Y luego, un tercer reporte especial fue lanzado en septiembre de 2019, habla sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante, y aquí particularmente se ven los océanos y la criósfera, pues no solo desde el sistema físico, o sea, que esté aumentando el nivel del mar o que se está haciendo más ácido el mar, etcétera, sino que además mira el asunto, por ejemplo, de todos los ciclos biogeoquímicos, de toda, digamos, la cadena alimenticia, de todos los ecosistemas marinos y costeros.
Entonces, de esta manera se abrió el sexto reporte del IPCC, el sexto ciclo de reportes del IPCC, y tuvimos entonces el mes pasado la publicación, de hecho ya hace un poquito más de un mes, ya 2 meses, tuvimos el lanzamiento del reporte del primer grupo de trabajo, que es del que les voy a hablar en este caso, el pasado 6 de agosto. El segundo reporte, el segundo grupo de trabajo, perdón, su reporte va a estar publicado para inicios febrero de 2022. Recuerden que ese es el que habla explícitamente de riesgos, de adaptación. El tercer grupo de trabajo estará publicando su reporte en marzo del próximo año. Recuerden que este es el grupo que habla sobre mitigación. Y luego tendremos, digamos, la finalización de todo el ciclo de reporte hacia septiembre del próximo año, porque allí estaremos viendo el reporte de síntesis, que lo que hace es un análisis exhaustivo e integrador de los 3 grupos de trabajo, y ahí cerraríamos el sexto ciclo de reportes del panel intergubernamental sobre cambio climático. Y este sexto ciclo ha sido de lejos el más ambicioso del IPCC por la cantidad de informes, reportes especiales, y bueno, además en este, digamos, contexto de pandemia que significó muchísimas adaptaciones. Entonces, para que hablemos de este primer grupo de trabajo y entremos en detalle alrededor del reporte, para que un poco tengan también claridad de lo que hace el IPCC lo que hace es analizar la evidencia científica que ya está publicada en artículos científicos. O sea, el IPCC no hace investigación, el IPCC no descarga información para hacer análisis, no se plantea preguntas de investigación, eso lo hacen las científicas y los científicos en el mundo. El IPCC lo que hace es tomar la información que está en los artículos científicos y hacer una evaluación de esa evidencia para poder ver entonces qué es lo que la ciencia, el consenso científico alrededor del cambio climático, de diferentes aspectos del cambio climático. Entonces, en ese orden de ideas, en este reporte del primer grupo de trabajo, evaluamos más de 14.000 publicaciones científicas alrededor del mundo. El equipo de autores estuvo conformado por 234 autoras y autores de 65 países del mundo, de los cuales solo el 28% fuimos mujeres. Entonces aquí, aunque el IPCC, si miramos los orígenes del IPCC, arrancó con menos de 10% de mujeres, ha habido un progreso en esta cantidad, todavía estamos lejos de tener pues como una equidad de género en términos de representación en este primer grupo de trabajo. Y tuvimos un 30% de investigadores participando por primera vez en un reporte de estos, pues como fue por ejemplo el caso de Daniel y mío, pues que somos los colombianos en este primer grupo de trabajo. Estos reportes no se escriben a puerta cerrada, no son reportes que digamos se escriban y simplemente se publican, sino que tiene un proceso muy exhaustivo de revisión. Tuvimos 3 fases de revisión, donde tuvimos revisiones de evaluadores expertos que fueron designados por el IPCC, pero además se abre de forma libre para que cualquier persona se inscriba y tenga acceso al documento, pues bajo, digamos, confidencialidad, y haga comentarios al reporte, indicando, digamos, brechas, indicando puntos en los que es necesario mejorar, indicando literatura que no se esté considerando en ese momento. Entonces recibimos más de 78.000 comentarios que tuvimos que responder uno por uno, y eso es un proceso, como les digo, que es abierto, y esa información, esas respuestas a los comentarios es de hecho información que se da de forma pública y está, digamos, depositado en los repositorios del IPCC. Y además de la visión de los científicos y científicas, también está la visión de los gobiernos. Más de 46 países comentaron la versión final que se les entregó a las delegaciones de los gobiernos, y además estos reportes ustedes verán que siempre están acompañados de un documento que se llama resumen para tomadores de decisiones. Ese es un resumen que, más allá de hacer un resumen como tal, una síntesis de los resultados obtenidos, lo que hace es una discusión de esos resultados en términos también y en un lenguaje que sea, digamos, comprensible para tomadores de decisiones, y son las delegaciones de los 195 países que hacen parte de la Convención Marco de Naciones Unidas quienes tienen que aceptar este resumen palabra por palabra. O sea, nosotros estuvimos durante 2 semanas en jornadas del orden de 18 horas en todos los usos horarios, todos desde la virtualidad, atendiendo las discusiones con los delegados de las naciones, con observadores de ONGs, etcétera, haciendo el proceso de aprobación palabra por palabra, tal cual lo digo,
del reporte, porque palabra por palabra tiene que ser aceptado el reporte de forma unánime. Entonces, realmente ese es un proceso pues, que nos tomó 3 años porque tiene todas esas fases y es un proceso que es pues, totalmente abierto y bajo la veeduría de miles de personas. Entonces, esta es, por ejemplo, una fotografía. Nosotros tuvimos 3 reuniones presenciales en las que los 234 autores, más también múltiples revisores expertos y personas que apoyan el proceso, nos reunimos de forma presencial, pero la última reunión que iba a ser en Chile la tuvimos que hacer de manera virtual. Esta es, por ejemplo, una fotografía donde apenas algunos de los autores aparecen, en donde tuvimos que reunirnos en múltiples zonas horarias, como les menciono, pues a cualquier horario del día para poder estar, digamos, la mayor cantidad de autores posibles. Pero desde ese punto de vista yo quiero resaltar a Latinoamérica en este reporte del IPCC, particularmente pues quiero resaltar que fuimos 22 personas involucradas en el proceso, de los cuales 11 fuimos mujeres, 11 hombres. Tenemos ahí paridad de género, que me parece muy importante resaltar, y el rol en el que cada una de esas personas está pues fue distinto. Aquí hay unas personas muy conocidas como Carolina Vera, por ejemplo, Inés Camiloni o José Marengo, que fueron revisores expertos de capítulos. Tuvimos a Ana Sorenson y a Maísa Rojas como coordinadoras de capítulos, y aquí en azul vemos un montón de autores y autoras que fuimos pues parte de los equipos de los diferentes capítulos, particularmente pues por el caso de Colombia, como les digo, Daniel Ruiz y yo en representación del país. Pueden ver ustedes los países de los que provenimos, pueden ver que claramente no estamos ni mucho menos todos los países de Latinoamérica. Miren que del Caribe solo tuvimos a Jamaica y a Cuba. De Centroamérica, pues si no contamos a México, no tuvimos ningún representante de países centroamericanos, y de Sudamérica pues estuvimos solamente por 5 países cuando realmente somos muchos más. Entonces, claro, hay una representación de la región, esto es mucho mejor de lo que ocurría en reportes anteriores, pero claramente todavía necesitamos una mayor representación, porque el hecho de tener visiones de diferentes países, que conocemos diferentes realidades de la ciencia, diferentes áreas de la ciencia, nos va a dar una mayor robustez a la hora de hacer un reporte de evaluación sobre el estado del cambio climático a nivel global, y que, como les voy a mostrar en este reporte, damos un paso muy grande, muy importante hacia la atribución del cambio climático a nivel regional. Entonces, eso es un poco lo que les quiero contar el día de hoy. Hoy les quiero contar alrededor de cuáles son como los principales hallazgos pues, de este reporte, y uno de ellos es que los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos. Y algo muy importante es que no han tenido precedentes en miles de años. Entonces, para eso les muestro esta figura. Esta es la primera figura del resumen para tomadores de decisiones, y esta figura nos está mostrando en este eje el tiempo. Este es el año pues 1 después de Cristo, y aquí vamos hasta el año 2020, que fue como cuando terminamos pues en términos de la información de analizar. Y lo que están ustedes viendo en este eje es el aumento de temperatura con respecto a niveles preindustriales. Entonces, 0 significa estamos en las temperaturas promedio del periodo de 1850 a 1900, que es el periodo base preindustrial que se considera. Entonces, valores positivos significan aumento de temperatura respecto a esas temperaturas preindustriales, y pues negativo sería condiciones más frías. Entonces, ustedes pueden ver que a lo largo casi que de los 2 milenios, del milenio y medio inicial, estamos alrededor de ese valor, digamos, de temperatura de referencia, pero pueden ustedes darse cuenta en lo que está señalado en esta línea negra, que es a partir del periodo de 1850, cómo empezamos a aumentar de manera radical las temperaturas, hasta un punto en el que las temperaturas actuales pues no las hemos observado en al menos los últimos 2000 años. Si yo hago un zoom en este periodo de 1850 a 2000, eso es lo que muestro en este gráfico, de 1850 a 2020, estas son las mismas anomalías de temperatura. Ustedes pueden ver que incluso hasta muy entrado 1900 estamos alrededor de las temperaturas cercanas al nivel de referencia, pero nos vamos dando cuenta cómo empezamos a aumentar temperaturas hasta un punto tal que en el presente hemos aumentado las temperaturas en 1.1 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Esa es la temperatura que hemos alcanzado en promedio a lo largo de la última década.
Pero si miramos las últimas 4 décadas, empezamos a darnos cuenta que cada una de esas décadas ha sido la más cálida hasta el momento. O sea, la década de los 80 fue la más cálida hasta el momento, luego la de los 90 fue la más cálida hasta el momento y así sucesivamente. Entonces vamos pues en 4 décadas en las que estamos aumentando las temperaturas sin tregua en términos de esos aumentos. Entonces, desde ese punto de vista, este calentamiento pues no tiene precedentes en los últimos 2000 años y ese nivel que tenemos actualmente es 1.1 grados centígrados respecto a niveles preindustriales. Pero esto está asociado a un montón de cambios. La razón fundamental del aumento de temperatura global ha sido el aumento en concentraciones de dióxido de carbono. Para que tengan una idea, actualmente estamos en más de 410 partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y ese nivel de dióxido de carbono no lo veíamos en al menos 2 millones de años. 2 millones de años es pues la aparición del Homo erectus en la faz de la Tierra y por eso pues se dice que somos la primera generación de seres humanos que respiramos aire con concentración de dióxido de carbono en este nivel. El aumento en el nivel del mar a nivel global tiene el ritmo más rápido observado en al menos 3 milenios. El derretimiento, la disminución de área en el hielo marino del Ártico ha alcanzado el nivel más bajo en al menos el último milenio. Y el retroceso de glaciares en regiones continentales pues no ha tenido precedentes en al menos 2 milenios. Entonces a esto me refiero con que los cambios que estamos observando en las últimas décadas no han tenido precedentes en mucho tiempo. Eso trae consigo un montón de cambios, que es de lo que vamos a hablar a continuación, particularmente muy asociado, por ejemplo, a eventos extremos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que muchos de los casos de calor extremo son atribuibles a la actividad humana y están ocurriendo de forma más frecuente y más intensa. Así, las lluvias torrenciales también están ocurriendo de forma más frecuente y más intensa en algunas regiones. Condiciones de sequía también se están intensificando en algunas regiones del mundo. El clima que favorece la ocurrencia de incendios, por ejemplo, condiciones secas, condiciones de temperaturas altas y vientos favorables, esas 3 cosas nos ayudan a tener clima de incendios y hay algunas regiones del planeta en el que este clima de incendios se está dando de forma más frecuente. Y los océanos, que han sido quienes han absorbido parte del dióxido de carbono emitido por actividades humanas y también han absorbido gran parte del calor extra que esas emisiones han generado, pues han generado en primer lugar un calentamiento de las aguas del océano, no solo en superficie, sino también en profundidad, una acidificación del océano por el hecho de absorber dióxido de carbono y también pérdida de oxígeno, y esto sin duda está afectando ecosistemas marinos a nivel global. Entonces, digamos que si nos concentramos en una parte muy importante que está cambiando y que este reporte del IPCC trae más evidencia, pues porque la ciencia precisamente ha permitido identificar esa evidencia, es que el ciclo hidrológico se está intensificando a nivel global. Además de eso, estamos observando que esas temperaturas más altas pues están asociadas a que tenemos una atmósfera con mayor vapor de agua, porque la atmósfera más caliente al expandirse se satura con más vapor de agua. Además de eso, entonces podemos promover la evaporación y eso hace que podamos tener precipitación más intensa. Entonces, por un lado, estamos viendo una intensificación de la precipitación, que digamos de los eventos húmedos del ciclo hidrológico, pero al mismo tiempo, al tener mayor evaporación, esa evaporación de agua de los suelos hace que los suelos tengan condiciones más secas y que por tanto se puedan intensificar los periodos de temporada seca y pues eventos extremos, por ejemplo, como las sequías. Entonces, de alguna manera estamos viendo que los dos lados del ciclo hidrológico, tanto los eventos húmedos como los eventos secos, se están intensificando a nivel planetario y hay unas regiones particulares que están observando, en las que se está observando esos cambios, como voy a resaltar más adelante. Entonces, una conclusión importante, fundamental de este reporte es que necesitamos reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala
en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero si queremos limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados. Si no lo hacemos, las temperaturas serán mayores a 1.5 grados centígrados y entre menos hagamos, pues será mayor aún el aumento de temperaturas. Para que tengan una idea, esta temperatura de 1.5 grados centígrados, que es el nivel al que queremos estabilizarnos según el Acuerdo de París, lo vamos a estar alcanzando en el transcurso de las 2 próximas décadas. Eso es inevitable, vamos a llegar a este nivel de calentamiento. El asunto es, ¿nos vamos a estabilizar alrededor de ese nivel o vamos a continuar aumentando? Y en la medida en la que esas temperaturas continúen aumentando, los efectos, digamos desde el punto de vista del sistema climático, pero además de los impactos de todos estos cambios, serán todavía mayores a los que estamos observando en el presente. Entonces aquí lo que quiero mostrar es, por ejemplo, 5 escenarios que este reporte del IPCC analiza. Estos son escenarios socioeconómicos, o sea, estos son escenarios que no solamente consideran emisiones de gases de efecto invernadero, sino que dan un paso más en términos de escenarios porque además consideran cambios en uso de suelo y consideran emisiones de otros, digamos, factores muy importantes en el clima y en la calidad del aire, que son aerosoles. Entonces, aquí ustedes están viendo emisiones, no emisiones, estos son el nivel de calentamiento al que llegaríamos a lo largo del tiempo. Esto es calentamiento con respecto a niveles preindustriales. Entonces, ustedes están viendo aquí el tiempo desde 1950 aquí hasta el 2020, que son las observaciones, y de aquí en adelante hasta 2100 son proyecciones bajo diferentes escenarios. Entonces, en las observaciones vemos que ya estamos en 1,1 grados centígrados, que es lo que les contaba que hemos alcanzado en la última década, y cada uno de estos colores es un escenario diferente. El escenario azul claro es el escenario que nos lleva a emisiones muy bajas de dióxido de carbono, luego vamos a emisiones bajas, estas son emisiones intermedias, el escenario intermedio, luego el escenario de altas emisiones, y ese es el escenario de más altas emisiones, que como pueden ver a finales de siglo, pues nos estaría llevando alrededor de 5 grados centígrados. Actualmente las negociaciones, más que las negociaciones, lo que en este momento está comprometido por las diferentes naciones del mundo en términos del Acuerdo de París, los pliegos de compromiso nos llevarían por la línea intermedia. Y si ustedes ven esa línea intermedia, nos deja cerca de los 3 grados centígrados para finales de siglo. O sea, estamos lejos en términos de negociaciones de cambio climático y por eso, digamos, la presión que en este momento, el activismo que en este momento hay, es porque en cuestión de un mes está la COP26, en donde se continuará negociando el Acuerdo de París. Los únicos 2 escenarios que nos mantienen por ahí por el 1,5 son estos 2 escenarios, el de emisiones muy bajas que nos mantienen 1,5 y este de emisiones bajas pues que nos lleva a 1,6 grados centígrados, pero estaría pues como alrededor sin aumentar mucho. Entonces nuevamente para que recuerden que vamos por este camino en términos de compromisos, pero en términos digamos de realidad pues vamos más arriba de ese intermedio porque digamos todavía no se han cumplido los compromisos pues que al menos en el papel están pactados. Entonces claramente tenemos entonces este nivel que es lo máximo pues a lo que se buscaría llegar con el Acuerdo de París. Nos damos cuenta que esos son los únicos 2 escenarios que nos estarían por ahí y este de 3 que es por donde van, este intermedio que es por donde van las negociaciones todavía es altamente insuficiente para lo que busca el Acuerdo de París. Entonces, parte de lo que estos reportes del IPCC, que la ciencia pues ha mostrado es que cada décima de grado centígrado cuenta. Es decir, en la medida en la que el sistema se va calentando más, los impactos en términos, por ejemplo, del cambio en el clima son mayores. Esto que ustedes están viendo aquí es cómo sería la distribución de las temperaturas a nivel global cuando alcancemos 1,5 grados centígrados de calentamiento, que recuerden que esto lo vamos a estar alcanzando en el transcurso de las próximas 2 décadas. Entonces podemos ver regiones que se calientan alrededor de 1,5, que es la media global, pero miren, por ejemplo, toda esta región del Ártico que se está calentando a una mayor tasa, a eso se le llama la amplificación del Ártico, y eso está muy asociado, por ejemplo, con derretimiento de criosfera de esa región del planeta,
miren a 2 grados centígrados, miren cómo a 2 grados centígrados este patrón se hace más fuerte, sigue habiendo un mayor calentamiento de las regiones en el hemisferio norte, pero miren cómo vamos viendo, por ejemplo, un mayor calentamiento aquí en la región amazónica y en la región andina, y miren a 4 grados centígrados cómo es el calentamiento mucho más marcado y cómo los continentes empiezan a mostrar un calentamiento muchísimo mayor, con zonas mostrando temperaturas muy por encima de 4 grados centígrados. Pero no es solo las temperaturas, la temperatura es un indicador muy importante de cambio climático, pero el problema no termina con que el sistema se caliente, sino, por ejemplo, que el ciclo hidrológico cambie. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro también para 1,5 grados centígrados, para 2 y para 4 grados centígrados de calentamiento global, cómo se proyecta que cambia la precipitación total anual. Entonces ustedes ven en colores marrones disminución de precipitación, en colores verdes aumento de precipitación. Entonces uno puede ver que con 1,5 grados centígrados pues hay una aridificación o una condición más, digamos, seca en estas regiones que son áridas, por ejemplo en estas regiones de los océanos, o más que áridas son de poca lluvia, pero podemos ver, por ejemplo, aquí disminución de precipitación en toda esta región de Sudamérica y una intensificación de la precipitación, sobre todo en estas regiones como la zona de convergencia tropical aquí en el Pacífico. Pero vean cómo ese patrón se hace todavía mayor, más fuerte en la medida en la que aumentamos el nivel de calentamiento, y es por eso, digamos, que hablamos de que cada décima de grado centígrado cuenta, porque no solamente es el cambio de la precipitación, sino que claramente sabemos que esto tiene asociado consigo un montón de cambios que generan impactos. Si esos cambios no generaran los impactos negativos que generan, el problema no sería tan grande. El asunto es que generan cambios o impactos muy grandes, y además tenemos regiones altamente vulnerables por las condiciones ecosistémicas y por las construcciones sociales que rigen esos lugares. Esto es, por ejemplo, parte de lo que analiza el reporte. Esto es tomado del capítulo sobre el ciclo hidrológico, que fue en el que yo particularmente participé, y, por ejemplo, eso es de una pregunta frecuente que se plantea, y es ¿qué regiones del planeta podrían experimentar una mayor ocurrencia de sequías de distintos tipos en la medida en la que aumente el calentamiento? Y miren cómo todo el norte de Sudamérica aparece, como esta región también de Sudamérica, que es toda esta región que se está haciendo tan seca en Chile. Miren Centroamérica, regiones casi que todo Centro y Suramérica. Esta es una región en la que por el contrario se está observando es un aumento de precipitación, pero de resto podemos ver un aumento, digamos, en condiciones de sequías proyectadas a lo largo del siglo XXI para varios niveles de calentamiento. Y miren también, por ejemplo, aquí como la región del Mediterráneo, que es una región, por ejemplo, toda esta zona con unas construcciones geopolíticas bastante complejas, son zonas pues que en el presente de hecho se están haciendo más áridas debido a la mayor ocurrencia de sequías. Entonces, desde ese punto de vista, este reporte nos dice que es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que eventos climáticos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías sean más frecuentes y severas. Ese es un punto, digamos, totalmente claro, y yo diría que es una estocada fundamental del reporte al negacionismo. Y es que no es solo que las temperaturas estén aumentando debido a la actividad humana, sino que además el clima está cambiando, en particular los eventos extremos que tienen unos impactos tan grandes, y es indiscutible. Es decir, la evidencia científica es contundente, con un nivel de probabilidad altísimo de que esto se debe a la actividad humana. Y eso es parte de lo que yo les quiero mostrar aquí en esta gráfica. Esta es la segunda gráfica del resumen de tomadores de decisiones, y esta es una gráfica que nos está mostrando en este eje nivel de calentamiento respecto a niveles preindustriales. Entonces recuerden que estamos por aquí por el orden de 1,1 grados centígrados. Esto que estamos viendo aquí en esta barra gris es el calentamiento observado hasta este año 2020 en el sistema. Y cada una de estas barras me representa una cosa diferente. Entonces, por ejemplo, esta barra me representa el consolidado de la influencia humana en el sistema. Y como ustedes ven, ese consolidado de la influencia humana en el sistema es exactamente igual al calentamiento observado. Lo que están viendo en esta barra es la contribución debida a los gases de efecto invernadero. Entonces ustedes ven que la contribución debida a los gases de efecto invernadero ha dado cuenta de 1,5 grados centígrados de calentamiento.
pero nosotros hemos observado solo 1,1 grados centígrados de calentamiento. ¿Dónde quedaron estos 0,4 grados centígrados de calentamiento que deberíamos observar si solo tuviéramos gases de efecto invernadero? Pues aquí aparecen los aerosoles. Resultan que los aerosoles que a lo largo del siglo XX estuvieron en bastante abundancia, sobre todo en grandes centros urbanos, tienen la propiedad de reflejar radiación que incide del sol y generaron, digamos, una compensación del calentamiento de estos gases de efecto invernadero. O sea, si tuviéramos solo gases de efecto invernadero, esto es lo que hubiésemos observado, pero como hubo aerosoles que ya cada vez estamos retirando más de la atmósfera por esas políticas de calidad de aire, esos aerosoles contrarrestaron, no fueron capaces de compensar, pero contrarrestaron un poco el calentamiento que finalmente se vio representado en ese 1,1 grados centígrados. Cuando miramos factores naturales, como por ejemplo erupciones volcánicas, como por ejemplo variabilidad solar, que sabemos que son cosas que influyen en el clima, eso no dio cuenta de nada del calentamiento en la escala de varias décadas, así como tampoco procesos de variabilidad interna, como por ejemplo la ocurrencia de eventos El Niño o La Niña. En resumen, el calentamiento observado en el presente es debido en su totalidad a la actividad humana, con un, digamos, efecto de compensación o más que de compensación, de atenuación del calentamiento por parte de los aerosoles. Entonces ahí viene un asunto muy importante que vamos a discutir hacia el final. Las políticas de calidad del aire nos están retirando estos aerosoles de la atmósfera. Entonces, al retirar esos aerosoles de la atmósfera, que claramente debemos retirar por los efectos que tienen en calidad de aire, estamos eliminando una forma de contrarrestar estos gases de efecto invernadero, o sea, el calentamiento se potencia. Y ahí entra el metano como un elemento clave en reducción de gases de efecto invernadero para poder compensar lo que estaríamos eliminando al retirar los aerosoles del sistema mediante todas estas políticas de calidad del aire. Otro elemento, y aquí me voy a quedar un ratico más para que lo discutamos, porque aquí es donde vamos a empezar a ver cosas interesantes para nuestra región, es que este reporte nos muestra que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta. No importa de qué región del planeta estemos hablando, todas las regiones están siendo afectadas de formas diversas y los cambios que vamos experimentando en el tiempo van a aumentar en la medida en la que el calentamiento sea mayor. Entonces eso es parte de lo que voy a mostrar en esta parte de la presentación. Este es un reporte entonces que dedica gran parte de su contenido a información regional. Eso es algo que nunca antes ningún reporte del primer grupo de trabajo había hecho. Ese era un reporte que todavía era muy global. Este reporte ya, este informe del sexto ciclo ya nos lleva a información regional, porque la idea de este reporte es informar decisiones sobre el manejo de riesgo y la adaptación y que podamos entonces llevar esto a un contexto más regional y no tanto en la discusión sobre lo global. Entonces, en particular, para este reporte, lo que hicimos fue dividir el mundo en diferentes regiones. Estas son las regiones que se utilizaron para el sexto reporte del IPCC. Aquí podemos ver entonces a Sudamérica, que está dividida en 7 subregiones. En el reporte anterior eran 4 subregiones básicamente definidas por latitudes. Aquí hay un poco más de concepto alrededor, digamos, de las características climáticas de Sudamérica. Obviamente esto no va a ser nunca, digamos, adecuado para pensar procesos de una escala muy pequeña, por ejemplo, como los que ocurren aquí en esta región, pero es un primer paso porque recuerden que parte de esta información proviene de reportes que son de modelos que son de escala global y que todavía pues tienen unas resoluciones que no son tan finas pues como para poder ver a una escala más pequeña, pero esto es un avance sin duda en términos de, digamos, de la regionalización del planeta, no solo pues para el caso de Sudamérica, sino en todas las regiones del planeta. Entonces, dentro de este reporte tuvimos una aproximación que fue las 45 regiones terrestres, o sea, las que están solamente sobre los continentes, las representamos mediante hexágonos de igual tamaño. Este es un trabajo que hicimos entre estos 3 autores del reporte y ella que es una diseñadora y comunicadora, digamos, alrededor de información científica. Entonces lo que hicimos fue que cada una de esas regiones fuera un hexágono de igual tamaño, pues asemejando, digamos, la distribución de la geografía,
pero descolonizando pues esa visión de la geografía, porque lo que queríamos mostrar es que el cambio climático está afectando todas las regiones del planeta. No importa el tamaño o no importa la posición de esa región del planeta. Y eso es lo que esta tercera figura del reporte del resumen para tomar decisiones nos muestra. Esta tercera figura nos dice que el cambio climático ya está afectando todas las regiones habitadas del planeta y que la actividad humana contribuye a ese cambio. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí en estos colores rojos, en este caso para los hexágonos, significa que en esa región del planeta las observaciones que hay nos indican un incremento en la frecuencia e intensidad de extremos cálidos. Es decir, temperaturas que excedan ciertos umbrales, número de días de temperaturas máximas, etcétera. Índices de ese tipo están aumentando desde 1950 en estas regiones en las que vemos el color rojo y tenemos confianza media o alta en que eso está pasando. Y donde ustedes vean los punticos de diferente tamaño nos están mostrando el nivel de confianza en la atribución, es decir, que eso se debe a la actividad humana. Entonces, si ustedes ven todos estos hexágonos, casi todos tienen 2 o 3 punticos. Miren, por ejemplo, para nuestra región en la que está gran parte de Colombia, tenemos alta confianza en que los extremos cálidos están aumentando en esta región debido a la actividad humana. Y así lo podemos ver en casi todo Suramérica y Centroamérica y pues en general para el planeta. Cuando nos vamos a extremos de precipitación diaria, o sea, cuando excedemos valores máximos de precipitación, entonces lo que vemos es que en algunas regiones tenemos un incremento de esos extremos de precipitación diaria. Entonces ustedes pueden ver aquí un montón de regiones en Europa, en Asia, por aquí ven, por ejemplo, estas regiones en Norteamérica y aquí ven la región de la que les hablé. Esta es una zona que se está haciendo más húmeda, la precipitación está aumentando en esta región del sureste de Sudamérica, aunque si ustedes ven el nivel de confianza en la atribución debida a la actividad humana no es tan alta como para los extremos de temperatura. Y además, si nos vemos en casi todas las regiones de Centro y Suramérica, excepto esta, tenemos color gris. ¿Qué significa ese color gris? Que tenemos evidencia limitada, sea porque tenemos información, datos, observaciones limitadas o porque no tenemos suficiente literatura. Eso no significa que no esté pasando nada, o sea, que con los extremos de precipitación no esté ocurriendo algo. Lo que significa es que no lo podemos detectar y atribuir porque no tenemos suficientes observaciones, muy probablemente de monitoreo, como sabemos, por ejemplo, para el caso de Colombia en muchos casos, y tampoco tenemos suficientes estudios de atribución, pues porque esto también tiene la información de atribución. Entonces, digamos que esto también es algo pues interesante como para guiar la atención a que tenemos pues toda un área que explorar, porque nuevamente eso no significa que no esté ocurriendo nada en estas regiones, sino que no tenemos la suficiente evidencia científica para decir algo al respecto. Y cuando nos vamos a sequías de un tipo particular, que son agrícolas y ecológicas, que son sequías pues asociadas a déficit de humedad de suelo, vemos entonces que en muchas regiones del planeta hay un incremento en la intensidad y frecuencia de esas sequías. Entonces miren por aquí, aquí es donde están ocurriendo esas olas de calor, donde ocurren esas sequías en la región de California, aquí es donde ocurren esos incendios forestales del esta es una región en la que hay confianza media en que eso está pasando, pero miren aquí, por ejemplo, esta región que es árida de Sudamérica, este es el nordeste de Brasil, prácticamente es el noroeste de Sudamérica, en donde tenemos todavía confianza baja en que esto se debe a la actividad humana, pero tenemos detectado un cambio significativo en términos de intensificación de sequías en esta región. Y miren, por ejemplo, en muchas zonas de África o por aquí toda esta zona del Mediterráneo, como hemos hablado, en donde hay un aumento de intensidad y frecuencia observada de esa sequía. Entonces eso es a partir de observaciones, o sea, lo que sabemos pues desde 1950 al presente, que es como donde tenemos mayor robustez de observaciones. Pero a futuro también tenemos, digamos, indicaciones de lo que puede ocurrir, porque a partir de evidencia paleoclimática, de modelos, de la comprensión física del sistema, pues podemos llegar a robustez en términos de las proyecciones. Y eso es un poco lo que ya les quiero contar. ¿Qué se proyecta para la región a lo largo del siglo XXI y para diferentes niveles de calentamiento? Entonces, estos son diferentes niveles de calentamiento, los mismos que vimos ahora. Este es 1,5,
2 y 4 grados centígrados, que eso es cuando lleguemos a ese umbral de temperatura, cuando es promedio global. Y aquí son diferentes variables. Esta es la temperatura máxima anual, esta es la precipitación total anual, esta es la lluvia máxima en 5 días, que sería como un indicativo pues, de precipitación máxima, y ese es un día, el conteo de días secos consecutivos, que sería como un indicador de condiciones secas. Entonces, aquí ustedes ven todo Sudamérica para esos niveles de calentamiento, entonces claramente la temperatura máxima anual aumenta en la medida en la que ese calentamiento global se hace mayor, y miren cómo podemos tener temperaturas máximas anuales muy altas ya para 1,5 grados centígrados incluso en la región de Amazonas, por ejemplo. Aquí vemos cambios en la precipitación total anual, entonces aquí el color marrón significa disminución, el verde significa aumento. Miren, por ejemplo, aquí esta región que se está haciendo húmeda, esta es la región del sureste de Sudamérica que se está haciendo húmeda, pero podemos ver, por ejemplo, aquí estas proyecciones pues, de disminución de precipitación total anual. Aquí tenemos eventos extremos de precipitación pues, hacia lo máximo, entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, aumentos, por ejemplo, en esa precipitación máxima, pues casi que en toda la región suramericana, sobre todo en la medida en la que el calentamiento es mayor. Y miren aquí, por ejemplo, cómo el número de días secos consecutivos se proyecta que va a aumentar. Miren esta región aquí andina, por aquí un poco hacia la región del escudo guyanés, por aquí donde tenemos el Amazonas, aumentos en esa cantidad de días secos consecutivos que se hace mayor en la medida en la que el calentamiento aumenta. Entonces, este reporte tiene, digamos, un aporte muy importante. Eso fue en particular el capítulo en el que participó Daniel Ruiz, el otro autor colombiano de este grupo de trabajo, en donde lo que se analizaron fueron unos índices que, digamos, están asociados a condiciones climáticas que pueden conducir a impactos en algunos sectores. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hay algunos índices asociados a calor y frío, otros índices asociados a lluvia o a sequía, índices asociados a cobertura de hielo, entonces nieve o hielo, índices asociados al viento, índices asociados a condiciones costeras y oceánicas, y, por ejemplo, índices asociados a océano abierto. Aquí yo me voy a enfocar particularmente en estos 5 primeros tipos de índices, y parte de lo que hizo ese capítulo fue identificar umbrales críticos a partir de los cuales, cuando se superan esos umbrales, entonces empiezan riesgos importantes en diferentes sectores. Entonces eso se resume un poco acá. Miren aquí los índices de calor y frío, entonces ustedes pueden ver que ahí está la temperatura media en superficie, calor extremo, estos serían como friajes o digamos incursiones frías, aquí estarían heladas, esos serían los de calor y frío, en seco y húmedo estaría, por ejemplo, precipitación media, esos serían inundaciones de ríos, esto sería precipitación extrema y pues inundaciones pluviales, por aquí estarían deslizamientos, aridez, sequía hidrológica, que es cuando ya las corrientes de ríos pues disminuyen la cantidad de agua. Estas son sequías agrícolas y ecológicas que se asocian a humedad de suelo. Estos son condiciones favorables para clima de incendios, que era el que les mencionaba ahora. Estos son de viento, entonces ustedes pueden ver aquí ciclones tropicales, o por aquí pueden ver, por ejemplo, tormentas de viento muy severas, o tormentas de arena, por ejemplo. Aquí están las de nieve y hielo, donde está, por ejemplo, derretimiento de permafrost, retroceso de glaciares y de cobertura de hielo. Esto sería cobertura de hielo, pero en lagos y en ríos. Por aquí estaría pues las granizadas. Y por aquí ya los costeros, donde tenemos, por ejemplo, nivel del mar. Eso serían pues inundaciones costeras, erosión costera, olas de calor marinas, acidificación del océano. Entonces, lo primero que quiero mostrar aquí, esto nos está mostrando el número de regiones del planeta en el que está aumentando ese índice. Ustedes pueden ver que en casi todas las regiones del planeta hay un aumento en los índices de temperatura media y de extremos de calor, y hay una disminución en los índices de incursiones frías y heladas, ¿cierto? Asociado al calentamiento.
Hay una disminución en todos los índices, pues en las regiones en las que tienen influencia, regiones sin criósfera, pues no van a tener cambios en la criósfera, esto es solo para regiones que tienen criósfera, o sea que no son todas las regiones del planeta, todos los índices asociados a criósfera están disminuyendo, y miren cómo todos los índices asociados a condiciones costeras, como aumento en el nivel del mar, inundación, erosión, etcétera, están aumentando en las regiones en las que tienen influencia. Eso es algo que se ve de manera global. Ya las particularidades empiezan a surgir, por ejemplo, alrededor de las condiciones, digamos, más del ciclo hidrológico, como veremos a continuación. Entonces, eso lo hemos resumido en esta tabla. Aquí yo quiero, pues, como resaltar solamente para la región de interés, que es Suramérica, que recuerden que la dividimos en estas distintas regiones. Entonces, aquí donde ustedes vean flechita hacia arriba o hacia abajo, la flechita hacia arriba significa aumento en ese índice, en el presente. O sea, observado, eso es algo que ya observamos. Y si ven la flechita hacia abajo, significa disminución de ese índice. Y los colores significan a futuro, ¿cierto? Entonces, si ven morado, significa alta confianza en que a futuro ese índice va a aumentar. Y si ven color marrón, significa alta confianza en que a futuro ese índice va a disminuir. Entonces, si yo empiezo a mirar aquí, miren cómo en el presente están las flechitas tanto hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del índice, en todas las regiones. Miren que esto es para cada una de estas regiones de este mapa. Estamos viendo cambios, aumentos en los índices de calor, digamos, asociados a máximos, y disminución en los asociados a frío, ¿cierto? También estamos viendo disminución proyectada de la cobertura de hielo en las regiones en las que tiene, digamos, pertinencia, o sea, el noroeste de Sudamérica, los Andes tropicales del norte, esos serían los Andes del sur, y aquí también hay criósfera, esas serían las 3 regiones con criósfera, pues para la región de Sudamérica, y justamente en ellas estamos viendo proyecciones de disminución en cobertura de hielo. Y en todas las regiones, digamos, que tienen zona costera, la única que no es el monzón de Sudamérica, por eso aquí aparece en gris, miren que en todas, en el presente estamos observando aumentos en el nivel del mar, aumentos en olas de calor marinas, en acidificación del océano, y a futuro se proyecta aumento en todas las variables asociadas a los índices digamos, oceánicos. Pero cuando nos vamos hacia estos de condiciones secas y húmedas, ahí vemos como una variedad mayor, y vemos muchos en blanco, pues porque no tenemos, digamos, todavía suficiente confianza en las proyecciones que se detectan para esas regiones. Entonces, lo primero, sureste de Sudamérica. Miren cómo en el presente se observa un aumento en la precipitación media y un aumento en la precipitación extrema, que serían esas flechitas hacia arriba. Y miren aquí el noreste, perdón, de Sudamérica, donde en el presente observamos disminución de precipitación, que sería esta flechita, y aumento en las sequías agrícolas y ecológicas de esa región. Ya cuando miramos a futuro, miren estas 2 regiones, no solo el sureste de Sudamérica, donde en el presente vemos aumento de precipitación media, sino miren ya nuestra región, el noroeste de Sudamérica, donde tenemos proyecciones de aumentos en precipitación media, y tenemos proyecciones de disminución de precipitación media, no solamente en el noreste de Sudamérica, donde ya se está observando, sino también en el suroeste de Sudamérica, donde de hecho en el presente se está observando una sequía meteorológica de gran duración. Entonces, desde ese punto de vista, aquí puedo traer el resumen para nuestras regiones, digamos, de mayor influencia. Aquí hay una parte grande de Colombia, el noroeste de Sudamérica. Aquí se detectan aumentos en frecuencia e intensidad de extremos cálidos desde el año 1950 debido a la actividad humana, y tenemos confianza alta en ello. Se proyectan reducciones de criósfera, los Andes tropicales pues tienen una reducción marcada de criósfera, y también hay proyección de incrementos en inundaciones fluviales y pluviales, y además que la pérdida de volumen de glaciares y el descongelamiento de permafrost va a continuar en la región de los Andes, causando reducciones en corrientes de algunos ríos. Para esta región, en donde ya estaría más el oriente de Colombia, pero aquí también está pues la región Orinoco pues completa, y también está las Guyanas, se están observando aumentos en frecuencia e intensidad de esos extremos cálidos, se proyectan aumentos en intensidad y frecuencia de lluvias extremas e inundaciones,
pero también hay un incremento dominante en el número de días secos y la frecuencia de sequías en esta región. Y aunque Colombia no tiene en este polígono que tenemos aquí territorio, pero la región de Sudamérica, digamos del monzón de Sudamérica, es importante en términos de muchos mecanismos, digamos, climáticos. Parte de lo que entendimos con este reporte, lo que podemos aquí traer al reporte, es que el inicio del monzón de Sudamérica se está retrasando, se ha venido retrasando durante las últimas décadas y continuará haciéndolo a lo largo del siglo XXI. Tenemos confianza alta en ello. Se proyectan aumentos en ocurrencia de sequías para mediados de siglo en esta región. También se proyectan aumentos en intensidad y frecuencia de lluvias extremas e inundaciones e incrementos en sequías para esta región del planeta. Entonces, claramente nuestra región en la que estamos pues ubicados y que tenemos, digamos, un contacto directo, pues está observando cambios en el presente, pero además se proyecta que esos cambios se pueden agravar o pueden empezar a emerger otros cambios que en el presente todavía no detectamos. Toda esa información ustedes la pueden encontrar en este link. Ahí tenemos algo que llamamos Regional Fact Sheets, que serían como unas hojas de ruta donde resumimos los principales hallazgos para cada continente. Ese es el caso, por ejemplo, de Centro y Suramérica, en donde ustedes pueden ver entonces la información común que está cambiando en común para todo el continente, pero también región a región qué es lo que está cambiando, que es un poco de lo que les mostré hace un momento. También tenemos, por ejemplo, para pequeños países insulares, y aquí encuentran particularmente el Caribe, en donde pues Colombia tiene una isla que ha sido de hecho afectada ya por impactos asociados a cambio climático. Entonces ahí pueden encontrar particularmente para la región del Caribe qué es lo que está ocurriendo. Tenemos también otra para regiones de montañas. Aquí entonces, por ejemplo, se explica qué está pasando con la criósfera a nivel planetario y pues hay particularmente información para la región de los Andes, que se está observando en términos, digamos, de la criósfera de los Andes. Y tenemos, pues son muchas de estos, digamos, documentos, pero estas que les estoy mostrando son pues como las que creo que serían interesantes o podrían ser de mayor interés acá. Eso es, por ejemplo, una dedicada a regiones urbanas. Este reporte no se enfoca como tal en regiones urbanas, pero probablemente el próximo reporte especial sea cambio climático y ciudades. Y aquí entonces exploramos, por ejemplo, por qué las ciudades son hotspots de calentamiento global. Por ejemplo, en el capítulo del ciclo hidrológico hacemos un análisis de cómo la urbanización afecta el ciclo hidrológico, por ejemplo, intensificando las inundaciones en regiones urbanas. Y pueden encontrar entonces ahí también, por ejemplo, qué está pasando con la polución del aire en regiones urbanas o qué pasa con las regiones, ciudades costeras en el mundo. Entonces, digamos que aquí hay un compendio de la información de miles y miles de páginas que tiene este reporte del IPCC y que es parte de lo que hicimos. Y otro de los grandes avances, si no el avance más notorio y como de mayor impacto de este reporte, es un atlas interactivo. Este atlas interactivo lo encuentran aquí en esta página. En otra oportunidad podría darles, pues, o si quieren ahora después, si tenemos preguntas o no, pues miramos si tenemos espacio para que conozcan un poco el atlas interactivo, pero este es un atlas que se puede usar de manera gratis en cualquier computador, no se necesita instalar nada y nos permite tener visualización de la información que soporta este reporte, pero además permite elaborar cierto tipo de gráficas que el usuario quiera tener y eso puede ser orientador en la toma de decisiones y es parte, digamos, del ánimo pues con el que se creó este atlas interactivo. Entonces ya para ir cerrando, después de contarles estos cambios a nivel global y después de haber ido a los cambios a nivel regional, algo importante con lo que tendremos que vivir es que no hay vuelta atrás en algunos cambios en el sistema climático. Hay cambios que son irreversibles en el sistema climático, así en este momento detengamos por completo las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, ¿qué cambios? Por ejemplo, el retroceso de glaciares y la pérdida de hielo marino en el Ártico va a continuar durante algunas décadas y el derretimiento en regiones como Groenlandia y la Antártida va a continuar a lo largo no de décadas, sino de miles de años. El asunto es que en la medida en la que las emisiones sean mayores, ese derretimiento va a ser mayor, ¿cierto? Y los impactos van a ser mayores. Entonces, por ejemplo, este gráfico nos muestra, esto es extensión del hielo marino en el Ártico,
esto es el tiempo desde 1950 hasta 2020, o sea que eso es observado, y ya cada una de las líneas de colores son las proyecciones bajo esos escenarios de los que les hablé ahora. Entonces ustedes pueden darse cuenta que en la medida en la que el escenario tenga mayores emisiones, que eran los colores rojos que les había mostrado ahora, llegamos incluso a casos en los que podemos estar con un Ártico prácticamente libre de hielo, que sería este límite pues que estamos poniendo acá, incluso con el escenario intermedio, que es por el que van las negociaciones en este momento. Sin embargo, miren cómo los escenarios de menores emisiones logran estabilizar. Igual hay un derretimiento del hielo, pero no llegamos a condiciones libres de hielo y se logran estabilizar esas condiciones de cobertura en el tiempo. Otro cambio que no tiene reversibilidad, cambios en los océanos, por ejemplo, en términos de la acidez de los océanos. Eso puede continuar de siglos a milenios. Por ejemplo, la acidez, el pH en la superficie de los océanos, esto es pH, entonces en la medida en la que sea menor, estamos hablando de condiciones más ácidas. Esto otra vez es desde 1950 hasta el 2015 en este caso, y aquí son todas las proyecciones. Vemos pues esa disminución de pH, una acidificación del océano, y miren cómo con los escenarios de mayores emisiones, que son estos rojos, tendríamos condiciones más ácidas, y cómo con las emisiones más bajitas, los escenarios más bajitos, pues se reducen, pero logramos estabilizarnos alrededor de un pH determinado. Y otro de los cambios sin reversa es el aumento en el nivel del mar. El aumento en el nivel del mar va a continuar por miles de años. Esto que están ustedes viendo aquí otra vez, esto es aumento relativo pues del nivel del mar, y aquí estamos viendo entonces las observaciones hasta el año 2020, y luego vemos entonces en los colores los diferentes escenarios. Miren cómo el aumento en el nivel del mar para los escenarios de menores emisiones pues son menores que para los escenarios de mayores emisiones, y eso incluso se puede ver a las proyecciones para 2300, que algunos modelos hacen simulaciones hasta 2 siglos más en el futuro, y podemos ver entonces que ese nivel del mar va a continuar aumentando por miles de años debido a que ya hay un calentamiento en los océanos y que hay derretimiento en capas de hielo, pues que va a continuar a lo largo de las décadas y los siglos. Pero algunos cambios se pueden desacelerar, otros incluso podrían detenerse si limitamos el calentamiento. Entonces ahí es donde viene el mensaje. Este no es un mensaje apocalíptico que la suerte está echada, sino que en realidad hay un umbral, hay una ventana para la acción, y eso es lo que este reporte busca. Para limitar el calentamiento global necesitamos reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono, metano, aquí el metano empieza a ser muy importante, y otros gases de efecto invernadero. Y eso es lo que, por ejemplo, gráficas como estas, aquí nos están mostrando la cantidad acumulada de dióxido de carbono, las emisiones, digamos, de dióxido de carbono desde 1850 hasta el año 2050, asociado a cada uno de los escenarios, y aquí estamos viendo el nivel de calentamiento al que llegaríamos bajo ese escenario. Entonces, por ejemplo, para 2050, bajo el escenario de emisiones muy bajitas, estaríamos alrededor de 1,5 grados centígrados y nos mantendríamos alrededor de ese nivel, y claramente tendríamos una cantidad acumulada de dióxido de carbono mucho menor. En la medida en la que el escenario tenga mayores emisiones, obviamente la cantidad acumulada de dióxido de carbono para mediados del siglo va a ser mayor, y además el calentamiento al que llegamos bajo ese escenario también será mayor. Entonces, desde ese punto de vista, nuevamente resaltar que estos son los dos escenarios que son compatibles con lo que el Acuerdo de París busca, pero que en este momento, por negociaciones, vamos por aquí en este escenario que todavía es insuficiente para estos objetivos. Entonces, desde ahí, digamos, el llamado a que claramente el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero muy importante, que tenemos que, digamos, disminuir las concentraciones eliminando emisiones antrópicas, y aquí el rol de los océanos y la biosfera pues es muy importante, digamos, como reservorios de ese gas particular, pero aparece el metano como digamos, un personaje o un actor en este juego muy importante en el control de las emisiones, porque el metano es un gas de efecto invernadero de vida corta, y además de ello es un gas que tiene mucho poder de invernadero, y si logramos reducciones de metano en el corto plazo y que sean, digamos, bien marcadas, eso puede ayudar entonces a limitar el calentamiento.
Entonces no es solo asunto de dióxido de carbono, metano, y aquí cuando hablamos de metano empezamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo, algo que también está basado en los combustibles fósiles como del dióxido de carbono, pero que tienen una relación muy estrecha, y aquí ya nos metemos, por ejemplo, a tener que pensar la agroindustria a nivel global, que es digamos, un perpetuador del sistema de combustibles fósiles a nivel global. Entonces, el mensaje final: el clima que experimentaremos en el futuro depende de nuestras decisiones ahora, y de ahí la importancia de que este reporte del IPCC llegue en este momento. Todavía nos faltan los otros dos en los que vamos a hablar de mitigación, en los que se va a hablar de adaptación, y aunque todavía no está esa parte actualizada que la vamos a tener pronto, esto ya es suficiente. No necesitamos más evidencia científica para entender que el cambio climático es antrópico, no es natural, es debido a la actividad humana, que necesitamos reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata, y que los compromisos que hay son insuficientes. Entonces eso no necesita más evidencia científica, necesitamos evidencia para ver a nivel local cómo se manifiesta el cambio climático, qué opciones hay a nivel local, pero esto llega en un punto fundamental porque la COP26 pues la tenemos a lo largo de un mes. Hoy el premio Nobel de Física, digamos, fue recibido por 3 físicos, pero 2 de ellos son pioneros. Manabe, pionero, considerado el padre de la modelación climática, y el otro que olvidé su apellido, pero es el padre, por ejemplo, de los modelos estocásticos, y particularmente es una de las personas pioneras en la atribución del cambio climático al dióxido de carbono. Entonces, eso también, digamos, es algo muy importante en este momento, porque es también reconocer esas bases científicas, en este caso desde la física, que nos han permitido llegar a que el IPCC, por ejemplo, pueda escribir estos reportes diciendo estos mensajes tan claros. Bueno, esto era un poco como lo que les quería compartir esta tarde. Se me fue la horita, pero espero pues que haya sido pues de interés, y que podamos en generar la discusión también alrededor de los temas pues que a ustedes particularmente les interesa en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, doctora Paola, muchísimas gracias por tan extraordinaria presentación, muy clara, muy preocupante también. Quiero también agradecerle al grupo que hizo la gestión para que estas conferencias se llevaran a cabo, que está conformado por Carlos Andrés Ordóñez, César Hidalgo y Alejandra Gómez, a quienes les cedo la palabra para que hagamos la moderación de las preguntas y las discusiones que se puedan dar. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Yo retomo entonces, los compañeros Alejandra y Carlos me delegaron que hiciera esta componente de la charla. Entonces, César Hidalgo, mucho gusto. Muchas gracias, doctora Paola, por la presentación. Como decía nuestro coordinador, pues realmente hay algunos aspectos preocupantes, no cabe la menor duda. Pero entonces, precisamente mirándolo desde la perspectiva de qué es lo que se debe hacer antes de ser un fenómeno apocalíptico, como usted misma lo decía. Entonces, precisamente sería importante hacer un poquito de énfasis en qué son, pues sería como la inquietud mía, es decir, qué son esos niveles muy bajos de emisiones que permitirían precisamente controlar ese calentamiento que vemos que de no hacerlo, pues seguirían creciendo de forma irreversible, y que ya no tendríamos cómo llegar. Es muy importante esto, doctora, porque precisamente poder entender por qué es difícil esa negociación, a qué nos llevaría esos niveles muy bajos de emisiones, o inclusive los bajos, que pues, algunos ejemplos tal vez de qué son, o de qué implica para un país como Colombia, o para la producción mundial de algún gremio. Mira, por ejemplo, es algo tan fuerte como esto, que veremos pues el tercer grupo de trabajo cómo lo plantea, pero hay estudios. De hecho hay uno muy interesante que salió hace poquitico, yo les puedo compartir el link, que habla de que básicamente todos los combustibles fósiles tienen que quedar en el subsuelo. Y habla de qué reducción de emisiones de combustibles fósiles por petróleo, por carbón,
por gas tienen que dejar los países que mayor contribución y mayor, digamos, los mayores productores de estos distintos compuestos tienen. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando de dejar gases pues, o combustibles fósiles en el subsuelo, de buscar otras formas de economía. Digamos que en esto hay debate y aquí vemos diferentes posiciones alrededor de esto. Yo tengo una posición, pues, digamos, muy definida en términos de esta discusión, porque, como tú lo estás exponiendo en tu pregunta, esto involucra claramente un sistema, ¿cierto? Un sistema en el que estamos montados y una economía, pues, que se ha forjado, no solo el caso de Colombia, sino el de todas las naciones del mundo, básicamente, en un sistema económico particular. Entonces, en particular, digamos, esta discusión nos está llevando a veces en algo pues que empezamos a nombrar o se va nombrando como greenwashing, ¿cierto? Que es poner verde todo, economía verde, no sé qué verde, planeta verde, todo verde. Y por ejemplo empezamos a hablar de energías renovables que son una parte importante de la transición, pero por ejemplo no nos cuestionamos que por ejemplo la producción de esas energías renovables están basadas en combustibles fósiles, pero además siguen usando el mismo modelo de extracción de minerales, el mismo modelo extractivista que genera pobreza en muchas regiones del mundo, ¿cierto? Entonces aquí es donde vienen diferentes formas de ponerlo. Hay muchos quienes hablan, digamos, desde el asunto pues del enverdecimiento, digamos, del sistema, pero hay otras posiciones que muestran también desde la ciencia, por ejemplo, con números y pues con cuantificaciones del balance de carbono en el sistema, que los combustibles fósiles se tienen que quedar en el subsuelo. Entonces es algo tan radical como esto que estamos hablando y que involucra claramente un cambio radical que no va a ser fácil. Sí, por supuesto. Entonces, precisamente ahí se entiende la dificultad para llegar a una negociación en todos los términos, porque finalmente una buena parte de la economía mundial pues, depende de esos combustibles fósiles y de muchas actividades asociadas a ellas. Yo le voy a ir dando la palabra, recogiendo las preguntas que nos hagan los asistentes. Por ejemplo, el profesor Álvaro Jaime González pregunta que cómo se relaciona el cambio climático con fenómenos claramente no antrópicos muy importantes como lo son el fenómeno del niño y la niña, que realmente son de origen geológico. Entonces, si en esos estudios pues, realmente se ha podido separar ese efecto antrópico que claramente nos han descrito y que están asociados con el consumo de combustibles y otras actividades, y estos otros fenómenos que seguramente, con toda seguridad, tienen también un impacto, eso lo han podido separar y hay evidencias. Sí. Sí, totalmente. De hecho, este reporte muestra un avance enorme en atribución de cambio climático. Ya te voy a responder lo exacto pues, del niño y la niña, pero quería añadir que este reporte da un paso enorme en términos de atribución de cambio climático, porque ya somos capaces, pues digo, la ciencia es capaz de atribuir un evento, como por ejemplo el huracán Harvey, al cambio climático. Eso ya se está haciendo a nivel de eventos, o que la ola de calor que ocurrió hace unas semanas en Norteamérica se deba al cambio climático, eso es algo que ya se puede hacer, la ciencia ya hace, y eso ha sido un soporte enorme para poder decir estas cosas de atribución de cambio climático. Lo que pregunta el profesor con respecto al fenómeno ENSO, que tiene esas fases, el niño y la niña, ese es un fenómeno natural y la evidencia muestra que la variabilidad que ha tenido este fenómeno es de orden natural. Es decir, por el hecho de la actividad antrópica existente no se ha generado un cambio en el modo de variabilidad como tal del niño y la niña. Eso lo sabemos, es decir, el cambio climático no está haciendo que esté ocurriendo más eventos niño, más eventos niña, o que a futuro se vea que ocurran más unos tipos de eventos que otros. La variabilidad que está dominando ese modo es natural, o sea que ha sido variabilidad de orden natural. Sin embargo, lo que sí se está observando es la variabilidad de la precipitación asociada al niño y la niña. Entonces, eso es importante. Digamos que en términos de precipitación, esos efectos sí se ven amplificados y además
Otra cosa que no es ni mucho menos despreciable es que el ENSO va a seguir siendo el modo de variabilidad interanual dominante en el clima global. O sea, que el niño va a seguir estando en la jugada. Yo aquí quiero mencionar algo, y es ese asunto de asuntos antrópicos versus variabilidad natural. El hecho de que el cambio climático sea antrópico no significa que ya debamos dejar de considerar lo natural, porque lo natural hace que se amplifique en ocasiones o que incluso en ocasiones se atenúe el efecto antrópico. Entonces, la variabilidad natural es fundamental, es, digamos, un jugador clave que tenemos que seguir teniendo en cuenta, y en particular el ENSO seguirá siendo con alta confianza el modo dominante de variabilidad interanual. Entonces, aunque no esté cambiando debido a la actividad humana, el fenómeno como tal seguirá siendo dominante en la variabilidad interanual, y por eso tenemos que seguirlo considerando, porque eso puede generar atenuación o amplificación del efecto antrópico. Entonces, seguirá siendo muy importante. Muchas gracias, doctora. Carlos Andrés está levantando la mano, Carlos Ordóñez, y esperamos que la respuesta haya sido satisfactoria para el doctor Álvaro, y si alguna cosa, pues estamos aquí atentos. Carlos, tiene la palabra. Muy bien, bien, gracias César. Doctora Paula, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. A mí me ha impactado mucho que leí un libro de Bill Gates hace poco que dice cómo evitar un desastre climático. Y allí él arroja una cifra impresionante, ¿no? Que dice que 51.000 millones es el número de toneladas de gases causantes del efecto invernadero que el mundo aporta cada año a la atmósfera. Y dice que para evitar ese desastre climático tenemos que llegar a 0 emisiones, ¿cierto? Y según pues lo que usted nos ha explicado también en su charla, esas curvas que tenemos que llegar para que logremos un nivel intermedio, pues prácticamente nos van a llevar a una debacle en unos cuantos años, ¿no? Y otra cosa que me impresiona mucho es que, no sé si le entendí bien, que usted mencionaba que las políticas de calidad del aire no son favorables para el cambio climático porque inciden en los aerosoles. O sea, estamos condenados prácticamente en unos años a la extinción. No, yo no dije que no sean favorables. A ver si me animo un poquito. Sí, no, mira, las políticas de calidad de aire tienen que existir porque claramente estamos respirando un aire contaminado. El asunto es que, sin querer queriendo, los aerosoles tenían un efecto de contrarrestar parte del calentamiento. Los estamos eliminando porque los tenemos que eliminar. Entonces, ese efecto extra, pues va a hacer que el efecto de los gases de efecto invernadero se sienta más. Y por eso es que entra el metano en particular a jugar un rol importante, y es porque necesitamos empezar a reducir de forma más rápida y de mayor escala las emisiones de metano para que eso que están haciendo de los aerosoles pues sea asumido por las reducciones de metano. O sea, la calidad del aire hay que mejorarla, eso no tiene discusión, y no es porque esté haciendo o no algo en contra o a favor del cambio climático, es porque tiene unas implicaciones a nivel local fundamentales, no solo para la salud humana, sino de muchas especies. Entonces, eso ocurre porque es que hay factores que interactúan entre sí, y particularmente los aerosoles tienen esa propiedad. Entonces, estamos removiendo algo que antes, a lo largo del siglo XX, estaban concentraciones muy marcadas, pero que con los años están tendiendo a disminuir porque tenemos estas políticas de calidad del aire que tenemos que tener. O sea, que no se malinterprete eso. Por supuesto las necesitamos, pero ese efecto adicional que tenían ya no va a estar, y ahí entra el metano como un gas de efecto invernadero fundamental. Ahora, tú hablas de una debacle. Yo no sabría decir si la debacle va a estar en que sigamos con un sistema como el que tenemos y un clima como el que tenemos, o el que intentemos salir de ese sistema reduciendo emisiones. Yo me atrevería a decir que la debacle, ya estamos en la debacle, ¿cierto? Entonces, ¿cómo salimos de esa debacle? Lo que pasa es que eso nos plantea un montón de asuntos, y esos asuntos incluso involucran que nos desprendamos de la manera en la que vemos y vivimos el mundo. Porque parte de lo que aquí ha ocurrido es que hemos asumido el mundo de una forma muy tecnócrata. O sea, hemos asumido el mundo que desde, digamos, las tecnologías podemos resolver una cantidad de asuntos, y eso es parte, digamos, de lo que desde muchos puntos de discusión se entra. O sea, las tecnologías como las salvadoras del planeta, remoción de dióxido de carbono con máquinas,
energías renovables, entonces con un montón de tecnologías, y nos olvidamos de una componente fundamental aquí, que es la componente humana, que es la componente social, y que finalmente ha sido todo un sistema el que ha generado estos impactos. Entonces yo creo que se necesita abrir el debate hacia estas otras cosas. Pues yo sé que en esto, yo soy ingeniera, yo me formé como ingeniera civil, y sé, pues digamos, en el gremio, pues y en el nicho, que no siempre se afrontan o no siempre se asumen, digamos, estas discusiones, pero yo creo que es muy importante, por ejemplo, que en la Sociedad Colombiana de Geotecnia estas discusiones estén, porque el cambio climático es un problema civilizatorio, o sea, este no es un problema que sea únicamente de un área o que un área de conocimiento pueda resolver, esto es de todas las áreas, si queramos o no, las áreas sociales están aquí involucradas, son fundamentales, y yo creo que eso es parte pues de lo que tenemos que discutir. Entonces, claramente, esto no tiene una solución mágica que alguien la sepa. Yo creo que nadie la sabe. Yo creo que es parte de lo que se está construyendo. Ahorita lo decía César, las negociaciones son difíciles porque claramente es que está el corazón del capital involucrado en esto, el corazón del sistema. Y yo quería mencionar algo, por ejemplo, salió hoy ese reporte de Carbon Brief, que ellos siempre hacen reportes regulares sobre estos temas asociados a cambio climático, a carbono. Hasta el momento, desde 1850 hasta el presente, ya nos gastamos el 86% del balance o del presupuesto de carbono que tenemos para no superar 1,5 grados centígrados. O sea, apenas queda 14% de ese presupuesto de carbono, que al ritmo que vamos lo consumimos en pocos años. Y cuando vamos a las emisiones de gases de efecto invernadero, históricamente, pues claramente hay unos países que tienen esas mayores emisiones, el caso del norte global. Si ellos no hacen compromisos más estrictos, más robustos, más, digamos, ambiciosos, no vamos a lograr llegar a esa meta, eso es claro, o sea, cierto, en términos de las contribuciones y de las responsabilidades en reducciones, claramente hay unos más responsables que otros, pero ese no puede ser el argumento para un país como Colombia decir que como emite menos del 0,5% global, entonces no es culpa de acá y entonces no hacemos nada, porque los impactos que aquí se generan se amplifican por muchos asuntos que sí obedecen al orden nacional. Por ejemplo, la deforestación es una de esas cosas fundamentales y ese reporte especial del que les hablaba de cambios de uso de suelo habla mucho sobre eso. Entonces yo creo que esas son cosas que tenemos que poner en discusión. No es cómodo, créanme, esto no es cómodo para nadie desde ninguna disciplina, pero yo creo que eso es parte de las discusiones que tenemos que dar y que tenemos que dar, claro, en el nicho de sociedades como estas, que está dedicada a un área del saber, a un área de la ingeniería, de las tecnologías particulares, pero que sin duda necesitamos la retroalimentación y el diálogo con otras disciplinas, porque este es un asunto civilizatorio, esto no es un asunto, digamos, que obedezca solo a una parte de la componente. Muchas gracias, Paola. Yo creo que muy claras las explicaciones. Tenemos un par de participaciones aquí en el chat. Alejandro Garcés pregunta, o más, una pregunta, que qué se está haciendo en Colombia para contar con mayor información y de mejor resolución para nuestro país en cuanto a efecto de cambio climático. Y también un comentario, siguiendo ahí del doctor Álvaro González, que está de acuerdo con el cambio climático, pues, o que estando de acuerdo con el cambio climático, cómo se logra separar una de las principales productores de CO2 desde antes del hombre, como la vegetación, con respecto a lo que produce el hombre. Es decir, qué técnicas, me imagino que quiere saber, pues, qué técnicas se emplean para separar esas dos componentes. Y luego le vamos a dar la palabra a Carlos para que está levantando la mano para que participe. Listo, entonces respondiendo la pregunta de Daniel acerca, digamos, perdón, no de Daniel, de Alejandro, con respecto a qué se hace pues como para tener información de mejor resolución para estudiar cambio climático en Colombia. Bueno, pues en particular tenemos una red de monitoreo pues desde hace muchos años administrada por IDEAM y que va
con seguridad mejorando en el tiempo, pero claramente en Colombia pues todavía necesitamos mucha mayor monitoreo, además porque el monitoreo tiende a ser muy centrado pues alrededor, por ejemplo, de la precipitación y la temperatura, pero por ejemplo acá olvidamos cosas como las aguas subterráneas, por ejemplo, que no hablé mucho de ello, pues de hecho no lo mencioné en la presentación, pero que son fundamentales, por ejemplo, o de muchas otras variables pues que están asociadas como al clima. Entonces creo que desde ese punto de vista, si bien ha habido mejoras con toda seguridad en el tiempo en cuanto a la densidad de la red de monitoreo y de la calidad, de todas maneras necesitamos, sobre todo en ciertas regiones, si ustedes ven la red de IDEAM está muy centrada hacia la región andina, pero por ejemplo las zonas de alta montaña no están tan monitoreadas, no sabemos qué está pasando en zonas de alta montaña, y también tenemos una densidad de estaciones muy baja, por ejemplo, para la Orinoquía o para la Amazonia, por ejemplo, en esas regiones del país. De otro lado, desde el punto de vista de la modelación, porque la modelación es otra herramienta, pues no tenemos todas las observaciones del sistema climático y ahí los modelos, si bien son simplificaciones de la realidad y ningún modelo es una caja de cristal que va a decir qué es lo que está exactamente pasando, sí son herramientas muy importantes y para el cambio climático se han hecho muy importantes. A partir de modelación, por ejemplo, en Colombia ya se está avanzando bastante en simulaciones de alta resolución, incluso a simulaciones de convección permitida, de escala de convección permitida, que son simulaciones de resolución fina que permiten resolver explícitamente la convección que puede dar lugar a la precipitación. Entonces, por ejemplo, eso es parte de lo que desde mi conocimiento sé que está ocurriendo en el país como para entender los sistemas, por ejemplo, de tormentas en el país, en diferentes regiones, y también pues empezar esa atribución de cambio climático en diferentes regiones del país. Ya respecto a la pregunta del profesor Álvaro González, respecto a cómo se puede separar ese efecto antrópico, por ejemplo, de algo que es natural, que sería el efecto de la vegetación, o por ejemplo, los océanos son otro reservorio de dióxido de carbono, los suelos son otro reservorio de dióxido de carbono. Eso es parte de lo que les mencionaba ahora, pues que la ciencia ha permitido, digamos, analizar y que de hecho parte del trabajo pionero de quienes se ganaron hoy el Nobel de Física han permitido, y es, por ejemplo, una línea, es a través de modelación, que ha permitido, por ejemplo, hacer estimaciones de esas diferentes contribuciones. El paleoclima también ha permitido hacer estimaciones de ese tipo, nuestra comprensión del sistema climático y también mediciones in situ, que cuantifica, por ejemplo, la eficiencia en la absorción de dióxido de carbono versus la tasa a la que se está emitiendo el dióxido de carbono de forma antrópica. Y pues son múltiples estudios utilizando múltiples modelos, diferentes aproximaciones, observaciones que muestran pues que claramente la tasa a la que se están emitiendo estos gases, particularmente el dióxido de carbono, es muchísimo, muchísimo mayor a lo que, por ejemplo, el océano y pues la biosfera en general y los suelos han podido absorber. Es más, hay estimaciones muy claras de cuánto del dióxido de carbono emitido por el hombre ha sido absorbido, por ejemplo, en el caso particular de los océanos. Entonces, sí hay estimaciones que si bien no se comprende en totalidad todo el sistema, son estimaciones que sí dan cuenta de que esta tasa a la que se están dando las emisiones no han podido ser compensadas por los sumideros naturales, por ejemplo, como es la biosfera o como es, por ejemplo, el océano. Es más, este año también salió un artículo que ya con observaciones, no con modelos, sino con observaciones, demuestra que hay regiones del Amazonas que ya se están comportando como fuente de dióxido de carbono. O sea, ya fisiológicamente dejaron de funcionar como sumideros y se están haciendo fuentes de dióxido de carbono, y eso está muy asociado, por ejemplo, a la deforestación que se está presentando en esas regiones del Amazonas brasilero, pues particulares donde esos estudios pues han estado focalizados. Gracias, Paola. Carlos. Sí, gracias, doctora Paola. Pues digamos que yo estoy totalmente de acuerdo en que el hecho de que unos países sean más responsables que otros en la generación de este problema no exime a Colombia de una inacción. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que más o menos el 30% de la población de altos ingresos, que son, llamamos así, los consumidores,
son los que producen el 80% del CO2 que generan los gases de efecto invernadero. Lo malo y paradójicamente es que los países que menos producen gases de efecto invernadero son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces, entre esos está Colombia. En Colombia, más o menos, el 80% de los desastres, por ejemplo, si uno mira Desinventar, el 80% de los desastres está asociado con el clima. Si tomamos toda la base de datos, obviamente si uno mira los del 70, del 80 hacia acá, pues obviamente se han incrementado, pero también no solamente es por el cambio climático, sino por el aumento de vulnerabilidad. Pero en general la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas generadas por el cambio climático o exacerbadas por el cambio climático, pues claramente Colombia es un país que pierde ahí en esa ecuación. Entonces es importante también, digamos, porque hay como dos acciones o dos caminos que se pueden tomar frente al cambio climático. Uno es la adaptación y otro la mitigación. Creo que Colombia debería un poquito más apostarle a la adaptación, porque la mitigación, pues, por más de que le invierto, porque además eso tiene un costo, ¿no? Esa es una pregunta que tengo para la doctora. ¿Hay algún estudio que establezca cuánto es el costo de bajar esas emisiones? El costo para los gobiernos o para las industrias. Y segundo, pues lo que quería decir antes es que hay que apostar tal vez un país como el nuestro más hacia la adaptación. Es decir, un poco hacia la gestión del riesgo más que hacia la mitigación del cambio climático. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, muy interesante. De acuerdo con muchos de los puntos que planteas, por eso se habla de justicia climática, ¿cierto? Justicia climática como en todos los aspectos, no solamente en el aspecto, digamos, de la responsabilidad de las emisiones, sino también de asumir que hay regiones y que son el sur global, las zonas del planeta en las que se dan los mayores efectos por la mayor vulnerabilidad, que está asociado al hecho de que el norte global sea el gran emisor, porque es todo, digamos, parte del mismo sistema. Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental la adaptación. Sabes que la adaptación es un asunto real, o sea, esto no es algo que va a ocurrir a lo largo del siglo XXI, ya está pasando, ya lo estamos viendo y claramente necesitamos mayores inversiones en adaptación a cambio climático en un país como el nuestro. Mitigación, claramente, digamos que la mitigación desde el punto de vista, digamos, de las emisiones globales como tal, el impacto es menor, pero tenemos que pensarlo es también desde nuestra propia escala local. Fíjate que estamos igual en un gobierno actualmente y ya desde hace muchos años que le apuesta finalmente a este modelo y que le apuesta pues a las formas de seguir exacerbando la vulnerabilidad por la manera en la que precisamente actúa con respecto al medio ambiente y las decisiones que toma. Entonces, creo que ahí sí hay un asunto de mitigación de impactos a nivel local, que si bien no repercute a esa escala grande, pues en las emisiones globales, ahí es donde juegan el papel China, Estados Unidos, India, ¿cierto? Que China e India son las emisiones del futuro, Estados Unidos y Unión Europea son las del pasado, pero igual ahí las tenemos que tener en cuenta. Colombia igual tiene una jugada importante, pero sí, de acuerdo totalmente, adaptación es una herramienta, es algo fundamental. Y además el asunto, digamos, de cómo Colombia, pues, como, digamos, institucionalmente, llamémoslo de forma general, no quiere decir que no se esté haciendo algo, que no haya organizaciones que estén actuando en esto, que sean defensoras, digamos, del medio ambiente, que estén buscando formas de conservación, etcétera, pero en términos generales, institucionalmente, le ha dado la espalda a los ecosistemas, etcétera. Eso, por ejemplo, es algo de lo que hay que avanzar y ahí es donde yo creo que estas discusiones se den en estos ámbitos que son más académicos, más profesionales, pero que también se den en ámbitos de cualquier persona, ¿cierto? Que no necesita tener un nivel de conocimiento elevado, pues, o que tenga niveles de estudios elevados. Necesitamos discutir porque es que ese es un asunto de acción civil, ¿cierto? Esto también es un asunto de acción política y eso es parte de lo que también debemos entender. Y creo yo, pues, que es muy importante. Y respecto a lo de los costos, yo no te sabría decir, pero yo esperaría que este reporte del tercer grupo de trabajo traiga información alrededor de eso, ¿cierto? Estimaciones de
en el punto en el que estamos, qué opciones hay y qué viabilidad económica hay de diferentes acciones de mitigación de cambio climático, incluso también el segundo grupo un poco hacia la adaptación de cambio climático. Muchas gracias, Paola. Y yo creo que para ir también cerrando las discusiones, hay un par de preguntas una que hace Jairo Ángel respecto a que si hay alguna metodología o guía para reducir la escala de los estudios de cambio climático del IPCC a regiones de Colombia. O la otra de Alejandra Gómez, que cuáles son entonces las políticas que en Colombia se están adoptando para que, a pesar de que el peso de la producción de CO2 no sea muy significativo frente a otros países, se promueva la producción de este y otros gases de efecto invernadero. Y también, pues, una más de curiosidad que también quedó allí, pero puede ser más por falta de pertinencia en el tema, pues, ¿a qué se le denomina el monzón suramericano? Que no había escuchado pues, la denominación para algún fenómeno aquí. Listo. Bueno, entonces, respecto a la pregunta de Jairo de metodología o guía para reducir escala, hay un capítulo que te invito a que mires, que es el capítulo 10 de este primer grupo de trabajo. Ese capítulo 10 se llama Conectando lo global con lo regional y de alguna manera plantea como una metodología digamos, ayuda a cómo estos estudios globales pueden tener una pertinencia a escala regional. Existen métodos para reducción de escala, por ejemplo, de los modelos que son de escala muy, muy gruesa todavía, de decenas de kilómetros y que queremos llevar a escalas, digamos, mucho más finas. Hay métodos estadísticos o hay métodos con modelación, por ejemplo, con modelos regionales que permiten hacer eso, pero digamos de una forma más integral, el reporte tiene un capítulo que le apuesta a eso, cómo podemos llevar esa información global a una toma de decisiones regional, y ahí te vas a dar cuenta que parte de lo que el reporte explora es que depende mucho también, digamos, de los juicios de valor y de los intereses, pues, de los usuarios finales del producto. Entonces, te invito a que mires ese capítulo porque el capítulo todo explora diferentes casos particulares en los que se hace como esa distilación de información global para llevarla a un ámbito más regional. Y respecto a la pregunta de Alejandra, respecto pues como a qué estrategias se están adaptando en términos de reducción, Colombia en el año 2015, si ustedes recuerdan, en París se acordó o se llegó al Acuerdo de París, ¿cierto? Al menos en una primera versión, y un mes antes, octubre de ese año, los países tenían que enviar sus contribuciones nacionalmente determinadas, que en esas contribuciones definían pues cómo y cuántas emisiones iban a reducir y cómo lo iban a hacer. El año pasado hubo una actualización de esas contribuciones nacionalmente determinadas, digamos que son un poquito más ambiciosas que las primeras planteadas en 2015 a nivel global, pero todavía siguen estando, digamos, en niveles insuficientes, pues como les he mencionado. Entonces ahí particularmente Colombia plantea sus distintas estrategias. Digamos que esto ha sido bastante cuestionado por la comunidad académica, pues en general la comunidad científica general, digamos, de Colombia, en parte por su poca claridad precisamente de las apuestas en ese documento de contribuciones nacionalmente determinadas. Pues yo creo que no es un secreto, pues había un proyecto de ley antifracking que se pasó por el Congreso, pero fue rechazado de forma unánime, pues no unánime, pero digamos en forma mayoritaria en el Congreso, digamos en las plenarias en las que estuvo, y conocemos pues que Colombia tiene un montón de proyectos asociados, por ejemplo, hacia explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Entonces, ahí hay un asunto también con el que tenemos que hacernos conscientes y precisamente buscar presión en esto, y es la inconsistencia que hay entre lo que hay en el papel y lo que se hace en la realidad. Y yo creo que Colombia es un país en el que eso pues ocurre bastante en general en Latinoamérica. Y ya la pregunta que nos hace César sobre el monzón es un fenómeno natural que ocurre en determinadas regiones del planeta. Y es que en las temporadas de verano, en el hemisferio en el que nos encontremos, para el caso de Sudamérica, más o menos diciembre, enero, febrero,
el continente se calienta más en términos generales y eso hace que haya circulación atmosférica que favorezca que ocurran lluvias en esa región. Entonces, para el caso del monzón de Sudamérica, eso tiene lugar en la región del Amazonas, ¿cierto? Una parte, digamos, al norte de Argentina también. O sea, te estoy hablando de una gran parte, digamos, de Brasil amazónico, del piedemonte andino, pues, que está en Bolivia, Perú. Y entonces la temporada de lluvias está asociada a ese fenómeno que se llama monzón. El monzón de Sudamérica, pero hay otros monzones en Norteamérica, en India, en el sureste de Asia, y ese es un fenómeno muy importante en precipitación. Sí, es que yo tenía en mente que básicamente el monzón era en el sureste asiático y en India. Entonces, por eso me pareció particular la denominación. Bueno, en este momento pues no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, creo que estaríamos entonces dando por terminada esta interesantísima sesión. Perdón, César. Señor. Perdón, César, deberíamos de anunciar la próxima charla de una vez, la del Sí, ingeniero. claro. Sí, entonces, primero que todo, pues agradecerle a Paola por la disposición para contarnos sobre este trabajo supremamente interesante, muy pertinente para lo que precisamente nos toca hoy día, las situaciones que vivimos diariamente, y que nosotros también, pues desde el área de geotecnia en la cual nos desempeñamos, y muchos de nosotros pues en el mundo académico también, pues que efectivamente podamos sensibilizar a las personas, a los estudiantes, a nuestros grupos de interés, y poder también tratar de conectar lo que hacemos en proyectos de investigación, otras cosas, pues con estas influencias que están supremamente bien documentadas. Entonces, nada más agradecerle, estar pues, a la orden para cualquier situación, y entonces ya le doy la palabra a Carlos Ordóñez para que anuncie el próximo evento. Muchas gracias, César. Yo le doy la palabra a Alejandra Gómez, que sabe cómo se llama la charla, el nombre completo. Listo, qué pena. Bueno, Alejandra, ¿tienes ahí a la mano? Ay, Carlos, vos sos lo máximo. Buenas noches a todos. Sí, espérenme un momento, por favor. Yo la estaba buscando en este momento, no la tengo aquí. Pues no, a la mano sí la tengo, pero no la tengo en la cabeza en este momento. Ya abro sí, la... pero mientras... Ya está. Sí. Ya, es esta. Listo, Aleja, ya se ve. Ah, espérame un segundo, ya miro. Aquí ya la estamos proyectando. Ok, gracias. Bueno, pues nuestra próxima charla está programada para el 19 de octubre. Va a ser con el doctor Carlos Andrés Regalado, gerente general de Centra Ingeniería y Construcción, y vamos a hablar directamente de diseño y construcción de las obras de control de inundación para el río Cali en su paso por, para el río Cauca, perdón, en su paso por Cali. Es el proyecto Plan Jarillón y es, digamos, el proyecto que hace que podamos, yo vivo en Cali, que podamos, digamos, defendernos de las inundaciones del río Cauca. Y este proyecto ha sido, pues, digamos, un estandarte en la ciudad y en la región, dado que la gente habita literalmente a las orillas del río Cauca, y ha sido, pues, digamos, un trabajo no solamente desde la parte de la ingeniería, el realce del río, del jarillón existente hasta un nivel que permita controlar una inundación hasta 500 años, o un periodo de retorno de 500 años más bien, sino el trabajo social que hay por detrás de digamos, de esta intervención en dicha área. Entonces es la conferencia que tenemos programada para el 19 de octubre a las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Entonces,
yo creo que, no siendo más, pues yo agradecerle a todos los asistentes, pues cuando llegamos a tener 34 personas asistiendo a la conferencia, entonces creo que para hacer la primera y un tema tan interesante, pues creo que vamos bien. Bueno, muchas gracias a todos y una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. 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 Hasta luego.